Nos encontramos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Es acorde al conteo del tiempo en el método romano. Estamos en el jueves por la noche, pero acorde al método judío de contar el tiempo es ya el viernes. Ha empezado el día viernes. El Señor ha comido la Pascua con sus discípulos, ha instituido su cena, ha expuesto a Judas, les ha dicho a los discípulos que Él se va, pero que también volverá. Pero lo particular es que les dice que Él va a volver, pero en la persona del Espíritu Santo. Él va a ser el enviado por Él, el que va a hablar por Él, el que les va a recordar a ellos todo lo que Él les había enseñado. Les promete al Consolador. Retomando en donde habíamos quedado nosotros en la última lección, el Señor les ha dicho ya a ellos, a los apóstoles, que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre lo enviará en el nombre de Jesús, por la autoridad del Señor, les va a enseñar todas las cosas. Y en el verso 25 les dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Hasta ahora, mientras Él estaba con ellos, en su presencia visible, en persona, le había estado diciendo a ellos esas cosas. Pero Él se va a marchar, Él va a volver donde el Padre. Y a partir del momento en que Él vuelva al Padre, les va a hablar ya de otra manera. Ya no estando con ellos, sino de otra manera. Y ese instrumento a través del cual les va a hablar a ellos después de que se vaya, es el Espíritu Santo. Dice en el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, esta promesa no fue para todo el mundo. Hoy encontramos en los grupos religiosos aquellos que creen que esta promesa que el Señor le hace a los discípulos es una promesa para todo el mundo, para todo tiempo, y no es así. En el contexto, el Señor les está hablando específicamente es a los apóstoles. Espíritu Santo, el Consolador, cumplió el papel de revelar todas las cosas y recordarles a ellos todas las cosas. Vuelvo y repito, esta promesa se limitó a los apóstoles. Luego les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Uno de los tesoros que el Señor les dejaría era la paz. Obviamente les está hablando de la paz porque lo que se viene a partir de ese día, después de que el Señor sea arrestado, va a ser de convulsión, va a ser de una agitación total en donde ellos van a sentir miedo. Pero el Señor les dice, tranquilos, no se angustien, no tengan miedo, estén tranquilos. Yo les doy a ustedes tranquilidad, les doy paz, les voy a dar paz, seguridad, tranquilidad, no como la que el mundo da. Luego, en el verso 28 les declara, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, habiendo llegado a este versículo 28, hay varias cosas muy importantes que nosotros necesitamos entender. Retomando entonces el verso 28, Jesús les ha dicho,
Empieza diciendo en el verso 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Sus discípulos ya le habían oído decir acerca de su partida. ¿Dónde? ¿Dónde les había dicho el Señor que se iba y que iba a volver? Bueno, en el mismo contexto de Juan 14. Empezando en el versículo 1 ahí de Juan 14 les había dicho lo siguiente, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Era esto que el Señor hacía referencia en la primera parte del versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Eso se los había expresado en los primeros 3 versículos del capítulo 14. Ahora, les había dicho, voy y vengo a vosotros. Les consuela haciéndoles ver que aunque Él se va a ir, volvería. Su partida era necesaria para que Él retornara. Voy. ¿A dónde iba? Bueno, él mismo ahí en el verso 28 ha dicho, porque he dicho que voy al Padre. Está diciendo a los discípulos, yo me voy a ir donde el Padre, voy a ir a donde estaba antes de venir a este mundo. Voy a volver al lugar que ocupaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Voy a volver al cielo, a la morada de la divinidad. Voy al Padre. Ahora, recordemos que él iba a volver al Padre cuando muriera. Iría al Padre cuando muriera. Específicamente, no es que cuando el Señor muere se fue directo para el cielo, porque recordemos que al ladrón en la cruz, al que se arrepintió, él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se fue para el Hades con el ladrón arrepentido. Pero 40 días después de resucitar de entre los muertos, asciende al cielo, donde el Padre. Luego, aquí en este mismo versículo les dice, y vengo a vosotros. Ahora, ¿cómo iba a volver donde ellos? Bueno, cuando Él resucitara de entre los muertos. Entre la primera parte y la segunda parte de este verso 28, el Señor les ha dicho, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Él iba a volver al Padre, iba a volver al cielo a recibir su reino, a recibir poder, a recibir gloria para siempre. Por eso les dice que ellos, como sus amigos, deberían haberse alegrado de que él volvía al Padre, de que él volvía al cielo. Aunque por un tiempo esto pudiera causarles dolor por estar separados de él les enviaría el Espíritu Santo que los llenaría con la plenitud de Dios. Por eso debían regocijarse y no lamentarse. Les dice que se marcha a su Padre, que por ello esa era la razón por la cual debían regocijarse, no entristecerse. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre. La razón de esto, de ellos regocijarse, alegrarse porque él volvía al Padre, es porque iba a volver a tener lo que había dejado cuando
decidió venir a este mundo. En Juan 17, cuando le está orando al Padre, le dice en el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor va a volver a la gloria. Cuando vino al mundo se despojó de esa gloria. Pero ahora que va a retornar al Padre, que va a retornar a la morada eterna, va a volver a tener esa gloria de la cual Él se había despojado. Pablo en Filipenses capítulo 2 describe la profunda humillación del Señor y también su gloriosa exaltación. Leamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando el Señor vino a la tierra, cuando el Señor vino a este mundo, por primera vez se despojó de su gloria, se despojó de la forma que él tenía, la forma de Dios, y tomó la forma de hombre, se humilló. Y por eso que él hizo, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue su condición mientras él estuvo aquí en la tierra, humillado. Él se rebajó, se hizo como nosotros, fue obediente y estuvo dispuesto a morir en la cruz. Y por eso fue exaltado por el Padre. Va a volver a Él, va a volver a tener aquello de lo cual se despojó y dejó en el cielo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso les decía él a los discípulos, no se pongan tristes. Si ustedes me aman, ustedes se van a alegrar, se van a regocijar, porque vuelvo donde el Padre. Vuelvo a mi estado natural. Vuelvo a donde yo estaba primero, donde siempre he estado desde la eternidad. Voy a estar con el Padre, voy a volver a tener mi gloria, voy a estar en el lugar que es mío, el cielo, las moradas eternas. En Efesios 1 dice Pablo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Por eso, ellos debían alegrarse. Si ellos realmente amaban al Señor, no debían entristecerse ni angustiarse porque Él se iba. Antes debían sentirse dichosos de que Él, su Señor, volvía al Padre, volvía al cielo, dejaba su estado de humillación en este mundo y volvía a su estado de gloria en las alturas. En la parte final del verso 28 les da la razón de ello, diciendo, porque el Padre mayor es que yo. Algunos han afirmado con esto que Jesús en realidad no era Dios, que Él es inferior a Dios el Padre,
que por tanto, él no puede ser Dios como el Padre. Debe ser un Dios pequeño, debe ser un Dios con D minúscula, que es lo que enseñan algunos grupos religiosos hoy en día. Porque el Padre mayor es que yo. Pero Jesús no estaba diciendo que él no fuera Dios. Jesús no estaba diciendo que él fuera inferior al Padre. Nosotros, los mortales, a veces no podemos concebir por completo la deidad eterna o la composición divina de las tres personalidades de la divinidad. Quiero que le presten atención, bien concentrados, hermanos, en este momento, a la explicación que voy a dar a esta declaración del Señor Jesús. Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre es mayor que el Señor Jesús? En Juan 13, Jesús dice en el verso 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Ahora, si alguien es enviado por otro, el que lo envió es mayor. El otro es menor. Ahora, Jesús fue enviado por el Padre. Así lo revelan las Escrituras. Al ser enviado por el Padre, Jesús es menor que el Padre. El Padre es mayor que él y Jesús mismo lo confirma. Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo, lo cual lo convertiría en mayor que el Espíritu Santo. Ahora, el punto tiene que ver con la autoridad. La autoridad sobre una persona no anula la igualdad entre esas dos personas. En Juan, capítulo 14, verso 31, Jesús dice que el Padre lo había enviado. Le dice a sus discípulos eso. Mire, leámoslo, dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Padre lo envió. Por eso Jesús es menor que el Padre. El Padre es mayor que él. El Padre no era carne. El Padre no estuvo sujeto a la tentación, a la muerte o a algunas de las otras debilidades de la carne. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, estaba en la carne y estuvo sujeto a las tentaciones, a las debilidades de la carne, a la muerte. En la carne, Jesús hizo la voluntad del Padre. Como el Padre me mandó, así hago. Cuando dijo eso, estaba en la carne. Obviamente haría la voluntad de Dios antes de venir en la carne, pero ahora estaba en la carne y estaba haciendo aún la voluntad de Dios. El objetivo de Jesús aquí no es comparar su naturaleza con la del Padre, sino la condición en que se encuentran los dos. Uno es el que envía y el otro es el enviado. Es verdad que en su papel de siervo, mientras estaba en la tierra, Jesús ocupó un rango menor al del Padre. Ahora, ese rango, sin embargo, no niega su naturaleza divina. El apóstol Juan, en su evangelio, nos dice quién era el Señor. Pero antes de leerlo, hermanos, mire, el Señor dijo, porque el Padre mayor es que yo. No dijo, preste atención, no dijo porque el Padre mejor es que yo. Dijo, el Padre es mayor que yo. No dijo, es mejor que yo. Tampoco dijo, porque el Padre es superior a mí. Una cosa es ser mejor, otra cosa es ser superior y otra cosa es ser mayor.
En ningún momento Jesús dijo, el Padre es mejor que yo, el Padre es superior a mí. El apóstol Juan, en su evangelio, declara que cuando el Señor Jesús estuvo dando su mensaje y hablando con los judíos, dio claramente a entender que él era igual a Dios. En Juan 5:18 leemos, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Igual a Dios el Padre. Si Jesús era y es igual a Dios el Padre, entonces el Padre no es superior a él. El Padre no es mejor que él. El Padre es mayor que él. ¿Por qué es mayor? Porque él lo envió. El enviado no es mayor que el que lo envió. Ahora, Cristo mismo, después de este incidente que acabamos de leer en Juan 5:18, dijo lo siguiente en el verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mira lo que dice, que hay que honrar al Hijo como de la misma manera que se honra al Padre. La razón es que Él es Dios también como el Padre. Son iguales en su naturaleza divina. El uno no es mejor que el otro. El uno no es inferior al otro. Solo que en lo que el papel que Jesús vino a desempeñar, siendo enviado por el Padre es mayor que él. Porque el enviado no es mayor que el que lo envió. Prestémosle atención a esa palabra, mayor. La palabra mayor viene de ese término griego. Y este término griego mayor es un término cuantitativo que describe una posición. En ningún sentido del contexto podría interpretarse como una comparación de naturaleza o de cualidad. No hay distinción de naturaleza o esencia entre el Padre y el Hijo, porque el mismo Señor dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Lo que nosotros estamos observando aquí, hermanos, es una cuestión de rango, de posición. Hay un texto que me gusta mucho cuando explico este versículo 28, esa declaración del Señor, porque el Padre mayor es que yo. Es Hebreos capítulo 1. Y en este contexto de Hebreos 1 se habla de los ángeles. Una de las palabras mencionadas por el escritor de Hebreos es, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Quién creó todo? El Hijo. Los ángeles son seres creados. ¿Quién creó a los ángeles? Jesús. Y en Hebreos 1:4, mire lo que dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿En qué condición se encuentra el Señor Jesús comparado con los ángeles? Él es superior. Él no es mayor, Él es superior. Él es mejor que los ángeles. ¿Por qué? Porque Él los creó. Él es el creador de las huestes angelicales. Y si Él los creó, Él es superior a ellos. Los ángeles son inferiores al Señor Jesús. Ahora, el término superior viene de este término griego que describe una cualidad.
No una posición, no un rango, sino una cualidad. Si el Señor hubiera querido decir que el Padre era mejor que él o superior a él, hubiera utilizado este término, creitón, pero utilizó un término diferente, que lo acabamos de ver, el término meisón, que es un término cuantitativo que describe una posición. ¿Cuál era la posición de Jesús aquí en el mundo? Subordinado. Subordinado al Padre, sujeto al Padre, vino a hacer la voluntad del Padre, vino a hacer lo que el Padre le mandaba. En más de una ocasión él mismo lo decía, que no era que él venía a hacer lo que él quería, sino lo que el Padre le había mandado. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta estas palabras, porque las palabras nos ayudan a nosotros a entender qué es lo que el Señor Jesús o los mismos apóstoles estaban diciendo. Debemos, sin embargo, estar prestos a reconocer que si el Señor Jesús en Juan 14:28 hubiera dicho que su Padre era superior a él y utilizado el término apropiado para indicar ese tipo de comparación, ello implicaría entonces otro asunto. Pero en realidad, la comparación entre Cristo y su Padre en este contexto y versículo indica claramente que Jesús estaba hablando como hombre y no como segunda persona de la Trinidad. Por eso es perfectamente comprensible que Cristo se humillara delante de su Padre y declarara que en la forma en que se encontraba entonces, su Padre era ciertamente mayor que él en cuanto a posición, no en cuanto a naturaleza. Por ejemplo, un hombre es mayor en virtud de su cargo, autoridad y reconocimiento. Pero otro asunto muy distinto sería aceptar la tesis de que ese hombre fuera superior a uno. El presidente de mi país es mayor que yo, pero no es superior a mí, no es mejor que yo. Él y yo tenemos la misma naturaleza, tenemos los mismos atributos, somos humanos, somos de carne y hueso, sentimos hambre, sentimos sed. En ese sentido, somos iguales, pero él no es superior a mí, es mayor que yo por el cargo que desempeña. De igual manera, Jesús, como Hijo de Dios encarnado, que se había despojado voluntariamente de sus prerrogativas de deidad, podía decir que su padre era posicionalmente mayor que él sin violar bajo ninguna circunstancia el papel que estaba desempeñando. Por eso, vuelvo y repito, la importancia de entender lo que el Señor Jesús realmente dijo aquí en Juan 14:28. Luego, continuando con la lectura en Juan 14, dice en el verso 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Aunque al principio sus discípulos estarían tristes, acongojados por la muerte del Señor, se les dijo lo que sucedería antes de que sucediera para que pudieran creer. En última instancia, se regocijarían cuando comprendieran el propósito de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros,
porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Vamos a desmenuzar este versículo 30. No hablaré mucho con vosotros. ¿Sabe lo que el Señor les va a hablar después de esto? Cuando ellos salgan de ahí, del aposento alto, donde se hallan, y se van a ir para el huerto de Getsemaní, donde el Señor va a ser arrestado. El Señor les va a seguir hablando, pero ya no le va a hablar tanto como lo que ha venido exponiéndole hasta aquí. Usted puede ver el capítulo 15 y el capítulo 16, que es lo que sigue, en donde el Señor, en comparación con lo que les había hablado hasta entonces, lo que les habla ahora en el capítulo 15 y 16 no era mucho. Una razón por la que no iba a hablar ya mucho con ellos era porque tenía otra tarea urgente que llevar a cabo. ¿Cuál? Miren lo que dice ahí en el verso 30. Porque viene el príncipe de este mundo. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios, cuando enfrenta a la mujer y a la serpiente, les dijo que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar y que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Cuando dijo que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, estaba hablando de que lo iba a matar. Eso fue herir en el calcañar. ¿Y qué era lo que iba a hacer el príncipe de este mundo? Pues en unas horas va a lograr lo que siempre había buscado desde el principio: matar, quitarle la vida al Hijo de Dios. Por eso les dice, viene el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo trajo al Señor Jesús a la muerte. Satanás trajo a la muerte a Jesús. Tenía sus instrumentos, tenía en ese momento sus colaboradores, aquellos que le habían servido a él a ese propósito. Cristo viene a decirles que el diablo es su gran enemigo. Pero lo más grande de todo es lo que dice en la parte final del verso 30. El príncipe de este mundo que viene, nada tiene en mí. ¿Qué significa eso? De que nada tiene en mí. Bueno, para que lo entendamos mejor, quiero que lo leamos en dos versiones diferentes. Su gran enemigo, el diablo, Jesús está diciendo, no tiene poder sobre él. Ahora, ¿cómo así? Si lo mató. ¿Cómo así que no tenía poder sobre él? No tenía poder sobre él. Si Jesús murió en la cruz fue por otra razón. Y enseguida lo vamos a ver. La palabra de Dios para todos, esta versión del Nuevo Testamento, de la Biblia, vierte este versículo 30 de esta manera. No estaré hablando mucho tiempo con ustedes, porque viene el que manda en este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. O como lo vierte la Nueva Versión Internacional, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Satanás no tenía poder para quitarle la vida al Señor. Satanás no tenía poder para matar al Hijo de Dios. No tenía dominio sobre él. No tenía dominio sobre él, no tenía poder sobre él, si Jesús no lo hubiera permitido voluntariamente. Recuerden que esa misma noche
Cuando Judas vino con su séquito para que lo arrestaran, Pedro, tratando de evitar que se llevaran al Señor, recuerden que sacó la espada que tenía e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Y el Señor le dice ahí en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, si yo quisiera evitar el ser arrestado, el morir, lo único que tengo que hacer es pedirle a mi Padre y enviaría 12 legiones de ángeles. Y recuerden que una legión equivale a 6,000 ángeles y son 12 legiones. Podía rogarle, nada más con que mandara un solo ángel, era suficiente para evitar que Jesús fuese arrestado y muriera en la cruz. Satanás no tenía poder sobre él. Él nada tiene en mí. Satanás no tenía poder para hacer lo que hizo. Jesús permitió que así sucediera. En Juan capítulo 10, el Señor dice en el verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El diablo no tenía poder para quitarle la vida al Señor. Jesús voluntariamente la puso. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús permitió esta muerte humillante porque fue en obediencia a la voluntad de su Padre. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entendamos entonces bien eso, hermanos. El diablo no tenía poder para quitarle la vida al Señor. Jesús lo permitió. Jesús puso su vida. Jesús se humilló porque había la necesidad de redimir a la humanidad. Por eso permitió que el diablo se valiera de los instrumentos que estaban a su servicio para que lo matara. Verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Con esto que dice aquí, hermanos, confirma lo que tantas veces había dicho, que su papel como mediador era una demostración de que obraba de perfecto acuerdo con el Padre. No hay mejor prueba de amor que la obediencia, como el mismo Señor lo había recalcado anteriormente. En el verso 21 había dicho, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En Juan 15, dice en el verso 10 nuevamente, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y al hacer la voluntad del Padre demostró el amor hacia el Padre. Nuevamente dice el apóstol en primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El Padre planeó la redención a través de Cristo. Y ello mostró el amor que Jesús tenía hacia el Padre. El mundo puede conocer que amo al Padre porque yo hago lo que Él me mandó a hacer. Y culmina diciendo, levantaos, vamos de aquí.
sea, pues, recuerden que ellos se encuentran aún en el aposento alto, donde comieron la Pascua, donde el Señor ha instituido su cena, y entonces les dice, levantémonos. Ya, vámonos de aquí. Y todo eso ocurre después de que habían cantado un himno, dice Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Sus discípulos se van con él. Dice en Lucas 22:39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Allá en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, va a tener esa gran lucha antes de que llegue Judas con los soldados a arrestar a nuestro Señor. Juan, hablando de este mismo evento, en el capítulo 18, nos dice que ellos cruzaron el arroyo de Cedrón para ir al huerto de Getsemaní. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y en ese lugar, en el huerto de Getsemaní, el Señor va a dar el discurso final antes de que llegue Judas. Bueno, hermanos, con esto culminamos la lección del día de hoy.